lo que presenta específicamente es cómo analizar las entrevistas semiestructuradas a través de las diferentes técnicas de codificación para que logramos a través de un análisis temático analizar experiencias de emprendimiento, de sostenibilidad y de gestión organizacional basados en saberes locales en los diferentes territorios. Y bueno, nombraba que este taller es ofrecido por el Laboratorio InnovaPaz, que hace parte de la Universidad Nacional y que es financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del programa Orquídeas. Los objetivos del taller son los siguientes. El primero es comprender el diseño y la aplicación de entrevistas cualitativas en territorios diversos, conocer y practicar la codificación abierta, axial y selectiva, y analizar colectivamente patrones y narrativas organizativas desde saberes locales. La investigación cualitativa, o cuando nosotros hablamos acerca de investigación cualitativa en contextos comunitarios, es importante tener presente lo siguiente. Según lo que nos cuenta Murphy et al. En el 2017, la investigación cualitativa lo que busca es comprender los significados y las experiencias, no medir variables. Es decir, entender qué es lo que quieren expresar las personas, lo que quieren expresar las comunidades. Y muchas veces no es un análisis, para los que no están muy familiarizados con la investigación cualitativa, lo voy a decir en palabras muy sencillas, no es un análisis de datos matemáticos como tal, sino es entender lo profundo de que hay en la información que nos está proporcionando la persona, las experiencias, los sentimientos, los retos que tienen. Está basado más en las voces internas de cada quien y muchas veces también en las colectivas. Por eso también existen en la investigación cualitativa los grupos focales, otras técnicas para poder recolectar los datos que nos muestran precisamente eso. Y es aquí donde precisamente aparece el método central de las entrevistas semiestructuradas y el análisis temático. Existen diferentes tipos de entrevistas. Existen las entrevistas a profundidad, que por ejemplo yo tengo la persona y yo hablo con ella y me cuenta de una forma libre, le hago una pregunta y la persona no tiene ninguna dirección, sino habla de una forma libre. Existen las entrevistas semiestructuradas en donde se llevan como un orden o yo sé específicamente qué aspectos quiero preguntarle como investigador. Y basado, por ejemplo, en ese tipo de entrevistas es que yo tengo que hacer este análisis de codificación. Usualmente y generalmente se ven más entrevistas semiestructuradas, por ejemplo, en donde se tiene como una especie de preguntas, hay una serie de cuestionario en donde yo le voy preguntando a la persona pues diferentes aspectos y ella me va contando qué es lo que me quiere compartir. Pero para ello lo que yo tengo que buscar es comprender los significados y las experiencias de esas personas, visibilizar esas voces locales y basado en esos datos, pues poder hacer el análisis temático a través de las entrevistas, que es lo que les voy a enseñar hoy. Estas fotos que ven aquí en esta diapositiva, pues estoy yo con diferentes personas en la ciudad del Cabo y nosotras estábamos realizando unas entrevistas para poder entender las necesidades o los retos que tienen los emprendedores en esa región, en una zona muy específica que se llama Langa. ¿Por qué les traje estas fotos? Porque nosotros usualmente, o bueno, no sé si haya público de diferentes lugares, pero normalmente uno cree que todos los territorios son iguales, ¿no? Que hacer investigación cualitativa es igual que hacerlo en Latinoamérica, que hacerlo en África, que hacer investigación cualitativa es igual a hacerlo en Europa o en Asia. Y yo he tenido la oportunidad como profesional de hacer investigación cualitativa en diferentes territorios. Como tú mencionabas, bueno, he estado en Vietnam, he hecho investigación cualitativa en Vietnam, he hecho investigación cualitativa en Sudáfrica, he hecho investigación cualitativa en Latinoamérica y aquí, pues, en donde resido en Europa. Pero básicamente lo que les quiero mencionar es que cada territorio es totalmente diferente. Y para lograr tener información de calidad, se debe cuidar mucho el lenguaje, entender la historia local de ese territorio y respetar los liderazgos comunitarios que existen, porque sin confianza usted nunca va a tener una entrevista de calidad. ¿Y por qué es importante mencionar esto de la confianza? Porque en la confianza es en la forma en la que, es el camino para lograr tener la información que yo de verdad estoy buscando.
Información que muchas veces usted no cree que va a encontrar, ¿sí? Y les pido, si alguna vez ustedes han hecho investigación cualitativa, que se retomen a esos momentos en que están en trabajo de campo, tal vez con comunidades, o que han estado en trabajo de campo en diferentes zonas, y se darán cuenta que ese vínculo que uno empieza a relacionar como entrevistador hacia el entrevistado, a la entrevistada, por supuesto, con base en el respeto, es esencial. ¿Yo por qué les quería traer este ejemplo? Porque, por ejemplo, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y uno cómo hace investigación cualitativa en una zona en donde uno no sabe el idioma? Porque ellos tienen, además, aunque hablan inglés, pues ellos también tienen sus propios dialectos. ¿Uno cómo hace para generar confianza con ellos? Pues lo que les puedo mencionar es que se puede generar confianza a través de las organizaciones o de los liderazgos comunitarios que existen. Es importante tener un local, conocer a una persona que esté dentro de la comunidad, o generar esas relaciones con personas diferentes de la comunidad para que ellos sean los que lo lleven al territorio como tal. De esa forma, pues las personas que vamos a entrevistar se van a sentir confiados y van a poder hablar. Estas fotos, por ejemplo, algunas fueron tomadas almorzando, otras en diferentes casas, porque precisamente esa confianza permitió que llegáramos a realizar el trabajo de campo, inclusive en las casas de algunos entrevistados. Entonces, esto simplemente es un ejemplo de cómo yo puedo generar, de entender que cada territorio es diferente, ¿sí? Por ejemplo, si yo he tenido la oportunidad de trabajar y hacer investigación cualitativa en Latinoamérica, en Colombia específicamente, y pues es un poco diferente, ¿no? Porque bueno, porque yo también soy colombiana, entonces estoy allá, puedo hablar con la gente, entendemos el mismo idioma, tenemos el mismo dialecto, me puedo acercar a las personas que están en la calle, generar un tipo de confianza, empezar a hacer una entrevista. Pero cuando ustedes están en una cultura totalmente diferente o en una comunidad indígena, por ejemplo, pues regenerar estas relaciones de confianza es un poco distinto, y es por eso que esos enlaces con los líderes comunitarios son esenciales. Era simplemente un ejemplo para empezar ya a hablar de lo fuerte. Entonces ahora empecemos a considerar cómo vamos a analizar esas entrevistas. Imaginemos que ya tenemos todas las entrevistas, que generamos la confianza suficiente, que tenemos entrevistas de calidad, que tenemos las transcripciones, bueno, que tenemos los audios. Hace 15 años uno decía, bueno, me acuerdo cuando empecé a hacer investigación cualitativa, que mi primera investigación cualitativa fue para mi tesis de maestría hace mucho tiempo, y yo terminé con un montón de audios. Entonces tenía que transcribirlos porque no había como un software que los hiciera, ¿saben? Que pudiera transcribir todas las voces. Ahora, con todos los avances tecnológicos del día de hoy, pues es muy sencillo hacerlo. Ya hay softwares que los hacen y que nos transcriben y nos entregan las hojas llenas de todos los transcripts o de todas las transcripciones. Y es aquí en donde empieza la codificación abierta. Entonces, yo tengo todas las transcripciones de las entrevistas, y lo que yo tengo que hacer es seguir precisamente adoptando un enfoque inductivo para poder analizar estos datos. ¿Se escucha? Ah, sorry. Bueno, pensé que me Te decían algo. escuchamos muy bien. Adelante. Ok, perdona. Bueno, entonces, continuar con este enfoque inductivo. Como decía Gioia et al. En el 2013, lo que nos dice es, bueno, el investigador tiene que estar abierto a todas las posibilidades que puede encontrar con el significado de los datos. Y por eso se llama codificación abierta, el estar abierto. Yo tengo que estar abierta, o tú tienes que estar abierto a todo lo que puedas encontrar con esos datos, a toda la información que puedes encontrar, porque precisamente la investigación cualitativa nos ofrece eso. Esa es la riqueza. ¿Y yo cómo puedo usarlo? Bueno, yo lo puedo usar, por ejemplo, para hacer análisis de la metodología a través de la teoría fundamentada, o para cualquier otro tipo de enfoque inductivo de la investigación cualitativa. Básicamente, usted puede utilizar la investigación cualitativa a través de la codificación abierta para cualquier proyecto de investigación. Y ya al final de esta presentación les traigo unos ejemplos. Entonces, aquí lo importante de entender es que cuando yo empiezo a hacer la codificación abierta, ¿sí? Es que yo tengo que empezar a considerar o a crear unos códigos. Uno piensa en códigos y uno piensa en un montón de números. No piensen en números, piensen en palabras o frases que van a describir esos datos. Entonces yo les decía, tengo unas transcripciones gigantes, puedo tener 200 páginas de entrevistas, pero esas 200 páginas tienen que quedar resumidas en códigos, en frases cortas, es decir, en segmentos de las frases que la persona o que las personas nos decían.
¿Para qué? Para que con base en esos segmentos o en esas etiquetas o en esos códigos que se crean, yo pueda examinar esos datos. Entonces, siguiendo los aportes de Gioia et al. En el 2013, esta es como el primer paso para realizar este análisis cualitativo. Entonces, para poder realizar esta codificación abierta hay diferentes formas, ¿sí? Lo podemos, por ejemplo, hacer de forma manual, ir seleccionando esas frases, ¿sí? Ir seleccionando esas frases y ahorita nosotros lo vamos a hacer aquí, porque les voy a enseñar de una forma muy sencilla y ustedes lo van a poder hacer. O también se puede utilizar softwares como Atlas-T, ¿sí? Pero el Atlas-T es un software pues que es de paga, hay que pagarlo, o inclusive ustedes lo pueden utilizar de forma gratuita como por 5 días. Entonces, por ejemplo, si yo necesito realizar esta codificación, pues yo tengo que empezar a crear esas frases para poder generar esos códigos. La pregunta es, les hago una pregunta así random, ¿cuántos códigos creen que pueden salir de unas entrevistas de 200 páginas que tenemos, de 200 páginas de transcripciones? ¿Cuántos códigos creen que pueden salir? Díganme un número, ¿cuántos creen que pueden llegar a salir? ¿Más de 100? Sí, 20. seguramente. No. Ay, 20, ya me fui corta. No, 20 no, más de 100. Esa es la respuesta. Pueden ser muchos, muchos. 185, 200, seguramente más de 100. ¿Y por qué? Porque es tanta la información que hay en 200 páginas de transcripción, por ejemplo, es muchísima la información. Entonces, seguramente van a salir muchos códigos que son frasecitas. Les tengo un ejemplo. Si alguien dice, mire, yo no puedo, no, es que el reto más grande que yo tengo como emprendedor es que yo no puedo acceder al financiamiento, yo no puedo acceder a ningún crédito, a mí nadie me presta plata. Entonces, ¿eso cómo lo puedo resumir yo? Como una barrera económica, ¿cierto? O barreras de financiamiento. ¿Sí? O otra frase, no, es que yo definitivamente el tener ventas online es un poco difícil para nosotros, no sabemos utilizar el Internet, no sabemos cómo vender, que era lo que nos decía una emprendedora indígena en Ipiales, Nariño. Entonces, eso, ¿cómo se podría resumir? Entonces, son como barreras tecnológicas, ¿cierto? Del uso de la tecnología. Entonces, la codificación abierta es el primer paso, porque usted lo que tiene que ir es subrayando esas frases para crear esos conceptos o esas ideas que aparecen en los relatos. Entonces, ¿cuándo debo utilizar la codificación abierta, axial o selectiva? ¿Sí? Entonces, finalmente, o los que les quiero explicar es que la codificación abierta es el primer paso y es solamente una estrategia para poder hacer esos códigos. Después aparece la codificación axial y la codificación selectiva. La codificación axial, ya se las voy a explicar, lo que hace es agrupar esos datos y la selectiva es generar esos conceptos. Entonces ya vamos a ir a ello. Pero aquí lo importante es que al momento tengamos claro que para que yo pueda generar esa codificación abierta, tengo que tener una posición inductiva y desde luego tengo que ir creando esos códigos o esas frases o esas etiquetas que son las que me pueden llevar a hacer el resto de investigación. Por ejemplo, les tengo esta foto. En esta fotografía hay diferentes palabras. Bonito, agradable, búsqueda, bueno, aprender, maravilloso. Era simplemente, o las voy a utilizar para que ustedes piensen que estas palabras, que estos códigos pueden ser palabras claves, ¿sí? Que ustedes finalmente las van a utilizar para organizar los datos en las fases posteriores del análisis, que es lo mismo que el ejemplo que les acabé de dar. Ustedes tienen una lista gigante de un documento grandísimo con todas las transcripciones, pero mi trabajo es pensar en esos códigos. Entonces, a medida que yo voy leyendo esos relatos, yo voy generando esas frases que finalmente se convierten en palabras clave. Entonces, ya con esas palabras, ya con esos códigos, que pueden ser 200, 150, 180, por ejemplo, yo paso a la codificación axial. Y en la codificación axial yo lo que voy a hacer es agrupar esos códigos. Entonces, empiezo a agruparlos y a colocarlos como en una nueva categoría. Y ustedes dirán, ¿y agruparlos cómo? Pues agruparlos en con base precisamente en lo que ustedes están encontrando en el relato.
Entonces, corresponde a ustedes mismos determinar cómo se deben categorizar esos códigos, ¿sí? Cómo se deben situar esos códigos y cómo los deben organizar. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo información relacionada con dificultad para el acceso al crédito, dificultad para el financiamiento, podemos decir o lo podemos agrupar todo como una especie o al organizarlo lo podemos organizar como retos de acceso al financiamiento o retos de acceso a recursos económicos, ¿sí? Pero después de esa organización, yo tengo que pasar a la codificación selectiva. Entonces, en la codificación selectiva, ustedes lo que hacen es precisamente tomar estos diferentes, lo que ya hicieron en la Axial, que es ya toda toda esta organización de los códigos, y lo que van a hacer es empezar a describir o a analizar a través de una única categoría eso que antes eran muchas categorías. Entonces, si antes yo tenía 180 códigos, si antes yo tenía 180 códigos, 200 códigos, después de la codificación axial se convertirían, por ejemplo, en 10, en 15. Con la codificación selectiva, esto ya se va a convertir en cuestión de 1, 2 o 3 cosas y ya les voy a mostrar. Entonces, en ejemplos de codificación abierta les tengo lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos haciendo investigación sobre emprendimiento en una zona rural de Colombia. Estamos allá con todos los emprendedores en una zona rural. Todos ellos están viviendo en esa zona rural y tienen emprendimientos de venta de leche, de venta de quesos, tienen emprendimientos de productos agropecuarios, tienen emprendimientos de tejidos, ¿sí? De productos manufactureros. Y entonces, yo como investigador quiero preguntarles cuál es la motivación para ellos ser emprendedores en este momento. Entonces, imaginemos que nos dicen los relatos, que nos contestan la entrevista, y después cuando yo ya llego y me siento en mi escritorio y empiezo a leer las transcripciones, tengo que empezar a identificar cuáles son los códigos. Es lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Identificar cuáles son los códigos. Entonces, entre los relatos, alguien habla de independencia económica, de impacto en la comunidad, de falta de oportunidades en la ciudad, de flexibilidad de horario, de innovación de productos, de necesidad de capital inicial, ¿sí? Y después de que ya tengo esa codificación, que ya tengo claro qué es lo que más se repite cuando las personas van hablando, entonces ya tengo esos códigos que pueden ser 150, 180, 120, un ejemplo. Ya paso a la codificación axial. Y en la codificación axial yo empiezo a agrupar. Entonces, si antes, si entre los códigos tengo, por ejemplo, independencia económica, innovación de productos, flexibilidad de horario, todos ellos se pueden agrupar, por ejemplo, en una motivación intrínseca. Yo les estaba preguntando, ¿qué es lo que a usted le motiva a ser emprendedor? Y me responden, no, pues que ser emprendedor me genera independencia económica, yo quiero innovar en los productos, puedo tener un horario flexible porque soy mamá o porque soy cuidador y entonces esto me permite tener esa flexibilidad de horario y que me lleguen los recursos, etcétera, o ser económicamente independiente. Entonces podemos decir que esa es una motivación intrínseca. Pregunta, ¿eso lo dijo el entrevistado? No, nunca lo dijo. Nunca dijo, es una motivación intrínseca. No, yo como investigador lo que hice fue agrupar esas frases, esos códigos que me dijeron en uno más grandecito, en donde todos tengan como sentido. En otro, por ejemplo, nombre, falta de oportunidades en la ciudad. No, es que miran, yo intento encontrar trabajo, pero es que no hay oportunidades en la ciudad y a mí me gusta más trabajar acá en el campo porque siento que estoy con mi familia, que es aquí más seguro, porque quiero generar un impacto en la comunidad. Esas son motivaciones extrínsecas o contextuales. Entonces, esa categoría no la dijo nunca el entrevistado o el participante o la participante. Esa categoría la creaste tú como investigador. Entonces, después de que yo ordeno esos datos, esos códigos, pues puedo generar esa codificación axial. Entonces, estos son ejemplos de cómo yo debo realizar esa codificación axial. Entonces,
La codificación abierta es la más fácil porque claramente yo tengo todas las frases, o sea, tengo todo el texto y solamente voy subrayando y las voy copiando, ¿cierto? La codificación axial, pues entonces sí necesito pensar cómo las organizo, cuáles tienen más sentido y qué nombre les pongo. Yo tengo que crear esa categoría, ¿cierto? Y ahora paso a la codificación selectiva. En la codificación selectiva es aquí donde se tienen que ver además sus talentos. ¿Por qué? Porque acá usted tiene que pensar en un eje central de análisis temático. ¿Por qué? Porque la idea es que usted genere una teoría emergente, que usted genere un concepto nuevo. Entonces, usted lo que tiene que utilizar es esas categorías, esos códigos y esa codificación axial y esa codificación abierta para poder generar esta codificación selectiva, porque precisamente usted podría decir, mire, a partir de la investigación que acabamos de hacer, podemos sugerir, decir que los emprendedores rurales están principalmente motivados por la búsqueda de autonomía económica para generar desarrollo en sus comunidades, necesitan superar limitaciones de oportunidades existentes en entornos urbanos y las dificultades de financiación. ¿Esto cómo surgió? Pues a partir de lo que acabamos de hacer en la investigación axial y en la investigación abierta. Entonces, vamos a hacer este ejemplo práctico súper rapidito aquí con las personas que están en este taller. Entonces, tengo este fragmento de una entrevista que hice pues en la vida real, es una entrevista real. Entonces, la voy a leer y ustedes van ahí rapidito, van por favor a pensar en qué frasecitas subrayarían para hacer los códigos para hacer la codificación abierta y cómo los ordenarían para hacer la codificación axial y qué se les ocurriría escribir para hacer la codificación selectiva. ¿Sí? Entonces, podemos hacer el ejercicio entre todos si quieren. Entonces, como mujer y emprendedora social, construir reputación y credibilidad es crucial, al igual que ser una pagadora confiable. Al principio los proveedores no confiaban en mí, pero como pagaba a tiempo, empezaron a ofrecerme créditos con plazos de 1 a 15 meses. Asimismo, trabajar con mi socio ha sido un reto. Es irracional y hace comentarios inapropiados sobre mi género, creyendo que como mujer debería ganar menos. ¿Sí? Entonces, esto lo dijo una emprendedora en el año 2023 para una investigación que realicé. Entonces, pensemos en cómo podríamos, si quieren, podemos hacer el ejercicio aquí entre todos. ¿Les parece? A ver, pensemos, por ejemplo, cómo podemos hacer la codificación abierta. ¿Qué códigos creen que pueden salir de este relato? ¿Quién quiere participar? ¿Algún código que crean que puede salir de este relato? El código, o sea, la frase para la codificación Pues abierta. la abierta podría ser como mujer y emprendedora social. Construir reputación y credibilidad es crucial. Muy bien. O sea, la necesidad de construir reputación y credibilidad para las mujeres emprendedoras. Muy bien. Y la axial, pensemos en otra más para poder generar la axial, por ejemplo. ¿Alguien más? Porque acuérdense en que la axial tiene que haber varias, porque las tengo que agrupar. Axial. Créditos, plazos. Trabajar con mi socio ha sido un reto. Muy Es bien, irracional e inapropiado sobre mi género. muy bien. Entonces eso lo podemos, cuando o sea, es decir, que podríamos crear como una categoría que hable de la importancia de la reputación y la credibilidad para acceder al crédito, ¿cierto? Para tener financiamiento. Y otra que hable acerca de los comentarios inapropiados o sexistas, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, perdón, y la selectiva. Entonces en la selectiva, ¿qué podremos decir? Acuérdense que en la selectiva, como ya lo tengo organizado, entonces en la selectiva yo tengo que escribir, porque es ahí donde ustedes escriben. Por ejemplo, están escribiendo un artículo de investigación. Ahí es donde ustedes tienen que escribir ese análisis, que iría en la selectiva. ¿Qué le pasa a esta gente? Género, Ajá. mujer y pues ganar menos, tener menos salario, ganar menos. Muy bien. Entonces, Emprendimiento. emprendimiento. Entonces, podemos decir que
para poder ser una mujer emprendedora exitosa, se tiene que enfrentar a los retos de comentarios misóginos o machistas o sexistas, ¿sí? Y que además de eso tiene retos para poder acceder al crédito y para lograr acceder al financiamiento. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser una pagadora confiable, o sea, tiene que ser, como decimos en Colombia, buena paga, bueno, una pagadora confiable, o sea, tiene que ser muy organizada con los créditos. Entonces, es esto lo mismo que está en esta diapositiva. Aquí en la codificación abierta, entonces ustedes decían, bueno, mujer emprendedora, la importancia de la construcción de la reputación y la credibilidad, ser una pagadora confiable, desconfianza inicial de los proveedores, ¿sí? Que no le querían prestar, acceso a crédito progresivo, relación conflictiva con el socio, comentarios inapropiados de género o discriminación salarial por género también, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí la clave es que en esta codificación abierta yo tenga frases corticas. Frases corticas. ¿Por qué? Porque estas frases cortas me van a ayudar a crear o a organizar la axial. Entonces, ahora sí vamos a pensar en el siguiente paso, que es relacionar estas categorías, que es ordenarlas, que es lo mismo que acabamos de hacer. Entonces, yo tengo acá que capital social y reputación. Me dice, mire, la emprendedora le genera confianza a los proveedores cuando demuestra responsabilidad financiera. Entonces, podemos decir, como yo lo tengo que organizar y yo tengo que pensar en esa codificación, acuérdense en que esto nunca se lo dijo la persona, ustedes lo tienen que escribir. Entonces, ahí en la codificación axial, ¿qué podremos decir? Bueno, genera confianza con los proveedores al demostrar responsabilidad financiera, eso es acceso al capital, eso es acceso al crédito, ¿sí? Bueno, el emprendedor enfrenta situaciones sexistas, discriminatorias, por ser mujer, entonces eso es una relación conflictiva. Eso es una relación conflictiva con su socio, eso es discriminación de género. Y para poder superar todo esto, pues yo qué necesito? Generar esa confianza a través de qué? De tener un buen manejo de los créditos, ¿cierto? De pagar a tiempo. Esa es una forma de abrir oportunidades financieras. Entonces, la otra se podría llamar superación de desconfianza externa. Ustedes, lo que les quiero decir es que ustedes le pueden dar el nombre que quieran. Lo importante es que vayan relacionadas, que estén agrupadas y que todas encaminen hacia lo que ustedes están analizando. En este ejemplo práctico, la codificación selectiva podría ser así. Aquí es donde yo voy a escribir. Ya lo tengo todo agrupado y ahora tengo que escribir lo que el lector va a leer, lo que va a leer en mi artículo de investigación. Entonces, por ejemplo, las emprendedoras sociales en Colombia o en donde sea deben construir credibilidad financiera para acceder a recursos al mismo tiempo que enfrentan discriminación de género en sus relaciones de trabajo. La reputación y la confiabilidad se convierten en estrategias clave para superar la desconfianza en el mercado, aunque persisten tensiones y sesgos patriarcales. Ok, aquí esto lo escribes tú de acuerdo al análisis que acabas de tener. Todo esto es de libre, o sea, todo esto es de libre creación, pero estas frases o este párrafo resulta después de hacer esta abierta y axial. Entonces, si yo coloco esta información en una tablita, se vería algo así, el fragmento. Entonces, aquí tengo el fragmento de la entrevista, ¿sí? Aquí por eso está entre comillas, está igualito a lo que les presenté. Aquí está la codificación abierta, la axial y la selectiva. Les tengo, por ejemplo, cuando ella dice, vamos a leer uno de los tres. Como mujer emprendedora social, construir reputación y credibilidad es crucial, al igual que ser una pagadora confiable. En la codificación abierta, construcción de reputación y credibilidad, ser pagadora confiable, ¿sí? Ahí ya van dos códigos. Codificación axial, acceso al crédito o al acceso al capital, ¿sí? Y la codificación selectiva es la interpretación que tú le das. Entonces, la credibilidad financiera es una estrategia clave para generar confianza y acceder a recursos. Y así sucesivamente con todos los fragmentos de la entrevista. Por eso es que es muy importante tener la codificación abierta, porque si imagínense si uno no hiciera codificación abierta, ¿cómo haces tú para generar codificación selectiva en 200 páginas de una entrevista? En 200 páginas que pueden salir fácilmente de 15 entrevistas, 16, 17. Ten locas, tú eres loco, es demasiado trabajo. Entonces, es por eso que resulta importante realizar la codificación abierta y la axial y posteriormente a la selectiva para poder analizar
la investigación cualitativa en diferentes territorios. Les tengo este ejemplo para una publicación. Entonces, imaginemos que ya hicimos nuestro trabajo y ahora necesitamos presentarlo para un paper. Entonces, ¿yo cómo hago para ordenarlo? Entonces, aquí, cuando yo tenía la codificación abierta, la construcción de reputación, ser pagadora confiable, etcétera, y aquí también tengo la codificación axial, que es el acceso al crédito, o sea, la agrupación. Es lo mismo que les estoy presentando aquí. Aquí está la axial, ¿sí? Aquí está la axial. Esta, por ejemplo, es una publicación que, bueno, que ya fue aceptada para publicación de nuestro proyecto y es sobre motivación de emprendimiento en mujeres indígenas en Ipiales. Entonces, por ejemplo, aquí está la axial en donde dice dimensiones agregadas. Giogia y Corley le llaman aggregate dimensions. Entonces, dimensiones agregadas. ¿Cuáles son? Es la codificación axial, entonces, factores de motivación o empoderamiento e identidad cultural, ¿sí? Entonces, ahora, si está aquí el axial, entonces, ¿dónde están los códigos? Pues mucho más atrás. Entonces, es aquí donde aparecen los conceptos de primer orden y los temas de segundo orden. Ellas cuando hablaban, nos hablaban del deseo de preservar su cultura y la importancia de enseñar cultura a los clientes. ¿Por qué quiere ser emprendedora siendo usted mujer indígena? Porque vende, por ejemplo, artesanías. ¿Porque vende tejidos? No, porque es que yo quiero que los conocimientos ancestrales de mi región la gente los aprenda, porque yo quiero tener ingresos propios, porque es importante enseñar mi cultura a los clientes, porque quiero preservar mi cultura, o porque quiero tener un negocio propio, porque tengo unas técnicas especiales que quiero mostrar, porque es importante recuperar los conocimientos ancestrales a través de la lengua o a través de los objetos que nosotros hacemos. Bueno, entonces todos estos son códigos de primero y de segundo orden. Y aquí, en las agregadas dimensiones, está la codificación axial, que son estas palabras. Es esa agrupación, ¿sí? Por supuesto, esto este trabajo es un trabajo dispendioso, pero que trae muchísimos beneficios, porque de esta manera ustedes pueden entender de una forma mucho más profunda la información que tienen en las entrevistas, ¿sí? La primera vez que uno lo hace es un poquitico retador, pero ya después se vuelve un trabajo muy bonito. Entonces, los invito a que también utilicen esta metodología que actualmente nosotros utilizamos aquí en el laboratorio de Innovapaz para realizar sus investigaciones. Y otro ejemplo que les tengo, ahora piensen que no es para una publicación académica, sino que es para ayudar a una organización en un proyecto. Claro, la investigación cualitativa se puede usar para cualquier cosa. Entonces, imaginemos que estamos haciendo un trabajo de consultoría y que necesitamos analizar unas entrevistas para realizar una teoría del cambio, ¿sí? Que necesitamos realizar una teoría del cambio. Inclusive, podemos utilizar no solamente esto para una organización, sino también podemos utilizar esta técnica para generar una teoría del cambio para que haya un impacto social en esta comunidad, por ejemplo, de mujeres indígenas inipiales. Entonces, un ejemplo para elaborar una teoría del cambio con esta metodología es hacer exactamente lo mismo, pero teniendo presente una cosa, que es precisamente, y antes de que vean la diapositiva que es un poco grande, y es precisamente tener claro cuáles son estas agregadas dimensiones o, en otras palabras, la codificación axial. Esas agrupaciones que ustedes mismos hicieron. Entonces, yo las puedo usar como assumptions, las puedo utilizar como frases ciertas, como creencias, ¿sí? Porque precisamente resulta lo que la gente me ha dicho en una entrevista. Y esos assumptions, de ahí se puede generar, por ejemplo, todo lo que conlleva una teoría del cambio hasta generar impactos. Este es un trabajo, por supuesto, muchísimo más grande que requeriría de otro taller para enseñar cómo se hace una teoría del cambio con base en investigación cualitativa, pero les quería traer este ejemplo para mostrarles que esta técnica no solamente se usa para generar una publicación, sino que también se puede generar para realizar una teoría del cambio que pueda llegar a transformar la vida de mucha gente y de generar impacto en diferentes comunidades. Este
es una teoría del cambio que yo hice hace un par de meses con un tema de drogas y demás, en donde se entrevistó a personas de muchas partes del mundo, activistas de muchas partes del mundo, y precisamente estas options salen de las diferentes entrevistas, o sea, salen de la codificación axial. Entonces, eso es todo. Estas son las referencias. Muchas gracias por su participación y por su atención. La página web de Innovapaz es www.innovapaz.com y si tienen alguna duda nos pueden escribir a info.innovapaz@gmail.com y muchas gracias a todos por su atención. Como les digo, yo soy Maida Calderón y este trabajo es colaborativo junto con Sofía Ortiz y la profesora Suraima Melgarejo de la Universidad Nacional, todas del grupo Interges. Gracias. La onda, pues si también él es responsable, pues que se parezca tantito. Bueno, Mayra, gracias, Mayra. muchas gracias. Realmente este taller ha sido maravilloso. Nos has permitido conocer de primera mano esta estrategia de uso de la investigación cualitativa. Y bueno, quiero comenzar todo este escenario de comentarios en una primera medida y tiene que ver con la experiencia que has tenido tú de trabajar en diversos contextos de diversos países. Es una, digamos que una gran diferencia cultural. Cuéntanos qué desafíos presentaste en torno a esto para poder movilizar tus investigaciones y qué aprendizajes te ha dejado esa experiencia de trabajar en varios contextos, como ya lo vimos, trabajaste en Vietnam, ahora estás trabajando en Colombia, también trabajaste en España. Entonces, ¿qué desafíos encontraste allí que nos puedas compartir a nosotros como audiencia? Bueno, pues Dios, desafíos en todos estos años, Mauricio, son tantos, pero bueno, digamos que a términos profesionales, bueno, en primer lugar, desde luego, el idioma afortunadamente nunca ha sido un desafío para mí porque pues hablo inglés, ¿sí? Pero evidentemente si uno está en otros contextos y no se puede comunicar bien, pues podría ser muy difícil, ¿no? Llegarse a comunicar. En segundo, un desafío importante, pues el acceso a la financiación, ¿no? Pero afortunadamente siempre pues resultan becas o resultan apoyos, pero en general desafíos así grandes. Bueno, por ejemplo, en Vietnam teníamos que hacer una investigación para entender por qué las mujeres que viven en Uganda, sí, o sea, en África, pero estábamos en Vietnam, las mujeres rurales no accedían al sistema financiero. Entonces, nos tocó empezar a analizar datos de imágenes con Big Data. Eso estoy hablando del año 2018, 2019, y yo pues no tenía mucho conocimiento de imágenes satelitales y de Big Data y de todo esto para entender, en ese tiempo era el CDR Data, y es como todos los datos que llegan desde los celulares y que usted puede ver qué hace la gente a través de imágenes satelitales, por ejemplo, si hay mucha luz, si las luces están apagadas después de cierta hora o si hay luz, y con base en la luz o no la luz de la calle podíamos determinar si las personas estaban dispuestas a trabajar después de ciertas horas, y eso era un limitante para que las mujeres pudieran acceder al crédito. Yo sé que suena como extraño, pero es verdad, o sea, las mujeres en Uganda, no, por ejemplo, no tenían cuenta bancaria, muchas de ellas no podían acceder al crédito, y era también por las limitaciones del territorio, por la luz pública, por ejemplo, por el alumbrado público. Entonces, me tocó aprender sobre análisis de datos, de Big Data, me tocó aprender background en economía, entonces yo no tenía ese conocimiento. Otra cosa interesante de trabajar en Vietnam, para contestar tu pregunta, fue entender cómo es la cultura de ellos y acomodarme a su cultura. Un día, por ejemplo, generar confianza, eso es tan importante, lo que yo les decía, ustedes tienen que estar dispuestos a todo. Están en una comida y te sirven comida, usted come, no pregunte mucho, o sea, yo simplemente pues como que sigo la corriente y terminé comiendo rana, he comido murciélago, bueno, muchas cosas que de pronto nunca hubiera comido en Colombia, ni obligada, pero en esas circunstancias, pues uno simplemente, pues con los colegas, para no hacerlo sentir mal, pues uno simplemente accede, ¿no?
en la medida de lo posible. Y eso es un reto porque eso es un enfrentamiento cultural, ¿no? Entonces, ¿yo cómo hago para acomodarme con esa cultura? Y uno como investigador tiene que ser muy laxo. Y otros tipos de retos ya, pues, en términos más personales, dejar a mi bebé de 10 meses cuando era bebé e irme a África a hacer trabajo de campo, cuando ella aún estaba tomando leche, fue como destetarla, eso fue terrible. Fue muy duro para mí como mujer, ¿no? Pero ya son como retos más a términos personales, pero allá cuando llegué a África, pues el equipo de investigación la dio absolutamente todo y allá finalmente los retos estaban relacionados era con la seguridad, porque hay unas zonas que son muy peligrosas, entonces nos tocaba ir con personas que nos cuidaban para llegar a esas zonas de Lanka, por ejemplo, porque suele ser un poco peligroso. Entonces, pues finalmente cuando uno está expuesto a todos esos ambientes como mujer, como ser humano y demás, pues desde luego hay que tomar medidas especiales como investigadores para que la investigación y para que tengamos la información de la mejor calidad, como ya les dije, generando confianza, pero también resguardándonos, ¿no? Entonces teníamos gente que nos cuidaba, íbamos como en unas camionetas, habían personas que estaban con nosotros, inclusive en algunas, yo no tuve la oportunidad de ir a Nairobi, pero otros compañeros fueron a Nairobi y ellos iban con gente que inclusive iba armada, ¿no? Entonces, o sea, lo que les quiero decir es que los investigadores cuando estamos dispuestos a entrar a diferentes contextos territoriales, tenemos que estar dispuestos también pues a lo que vamos a encontrar y preparados psicológicamente, mentalmente, pero, y eso al inicio es un poquito difícil, pero ya cuando tú cedes, pues ya todo se vuelve mucho más sencillo. Muchas gracias, doctora Mayra, por compartirnos la experiencia, que además es una experiencia que para cada uno de nosotros es clave en función de cómo debemos de acercarnos a las comunidades, qué aspectos debemos de tener presente, y bueno, que nos cuentes un poco en esa línea. Un segundo aspecto que quiero que nos comentes un poco tiene que ver con esos desafíos en función de la codificación abierta, axial y selectiva. Digamos que hay un punto muy importante en la narración con las comunidades, en ese ejercicio narrativo con las comunidades, cuando te van comentando los aspectos, cuando te van movilizando todo el ejercicio de trabajo, y casi en tu proceso como investigador te conviertes en un ejercicio posiblemente hasta terapéutico. En algunos casos estás escuchando escenarios que se vuelven de mucha complejidad, y creo que en la investigación cualitativa uno de los grandes retos es lograr gestionar las emociones de las personas con las cuales estás conversando para que efectivamente, por un lado, gestiones muy bien tu desarrollo académico, pero también posibilites el crecimiento de la persona, porque en muchos casos ese espacio de escucharlos para ellos se vuelve trascendental y fundamental. En esa experiencia que has tenido, ¿cómo has movilizado un poco ese ejercicio? Porque además has trabajado con población en amplias condiciones de vulnerabilidad, poblaciones con muchas complejidades, que me imagino que en muchos de los casos se han desahogado contigo y te han comentado muchos pormenores que tú como investigadora tienes que tratar de movilizar un poco ese ejercicio, no solo investigativo, sino también como ejercicio de terapia, para que sientan una red de apoyo, una red de compañía, una red de colaboración. ¿Cómo lo has movilizado en ese momento? Bueno, ahí para responder esto es muy importante tener presente que el entrenamiento es fundamental. Entonces, no solamente es generar la confianza, ¿sí? Tener ese espacio seguro para que nos hablen, desde luego tener todos los procedimientos, la firma, el consentimiento informado y demás, para que ellos entiendan que esos datos no van a ser utilizados para algo diferente que la investigación. Esa formalidad es muy importante. Esa formalidad es muy importante, pero durante el momento, lo que yo hago durante el momento de las entrevistas, que yo he tenido oportunidad de entrevistar a gente en muchas partes del mundo, en mi idioma y en no mi idioma, y siempre lo que yo trato es escuchar sin interrumpir, esperar que la persona diga todo lo que necesita expresar, continuar con todas las preguntas, no involucrarme como por ejemplo, o sea, entiendo que muchas veces uno escucha información muy delicada, muy confidencial, muy dolorosa, ¿no? Dependiendo de lo que uno esté preguntando, uno escucha información, historias muy duras de oír, pero desde luego nunca involucrarme como en decirles en ese momento que me está contando como que
Bueno, sí, yo te entiendo, o utilizar, digamos, frases que puedan conllevar a que la persona se revictimice o se sienta aún más triste, o sí, sino siempre tratar de guiarme con los parámetros de la entrevista semiestructurada, desde luego, para hacerlo de una forma más profesional. Nunca interrumpirlos cuando hablan, esperar a que termine de dar todo su relato. Todo eso, por ejemplo, es lo que queda grabado. Y una vez, por ejemplo, ya la grabación de la entrevista haya finalizado, entonces ahí entonces uno ya puede llegar a, cuando ya se ha terminado ese proceso, entonces ahí ya entra, más del rol del investigador, ya entra el del ser humano, entonces ahí por supuesto, si se necesita dar una palabra de aliento y demás, pues se da. Pero durante el proceso de la entrevista como tal, yo procuro no, y lo hago, no llegarme a inmiscuir demasiado para evitar afectar la calidad de la información. Para que no se llegue como a, para que o sea, así como dicen, el investigador en un artículo que una vez leí, el investigador tiene que hacer las veces de, pues, desde luego de escuchar, de todo, pero tiene que actuar desde una forma muy imparcial para que los datos no se vean como modificados, ¿sí? No se vayan por una línea en la que no se debe ir porque de pronto alguna frase que yo diga hace que el entrevista o el participante o la participante diga otra cosa. Entonces es mejor que continúe con la línea de lo que ya se tenía planeado. Entonces, la respuesta es seguir los procedimientos, hacerlo todo de una forma muy minuciosa y muy precisa y desde luego siempre darle el espacio para que la persona se hable todo lo que pueda y todo lo que quiera. Y bueno, y en la parte de lo sentimental, cuando ya se acaba, entonces ya entra mi rol como ser humano y si ahí sí se dice una palabra de aliento y demás, pero una vez ya hemos terminado la entrevista. Perfecto, doctora Mayda. Creo que estos aprendizajes que nos estás compartiendo son muy, muy importantes porque son pequeños aspectos que la experiencia posibilita y que de pronto cuando uno vaya a iniciar este ejercicio de desarrollo de investigación cualitativa no los podrá tener en cuenta. Bueno, quiero abrir el espacio de preguntas o de comentarios a nuestra audiencia si tienen alguna pregunta o algún comentario para que aprovechemos y podamos compartir con la doctora Mayda en función de su experiencia. Doctora María Luisa, si nos Sí, vas a comentar. quiero felicitar a Mayda, ¿sí? He estado en otros cursos de ATCI totalmente teóricos, ¿no? Donde el que hizo el que se sabe usar el software, pues solamente es eso, ¿no? O sea, no ha tenido la experiencia de hacer una investigación y de presentar con ejemplos reales, vivos, el uso, ¿no? De todo este análisis cualitativo, que no es cosa fácil, ¿sí? Yo digo siempre es más fácil hacer análisis cuantitativo, ¿verdad? Porque recolecto números de ahí, los meto en un software y ya está, ¿no? Sin embargo, el análisis cualitativo es todo un reto, todo un desafío. Hay que entender mucho del tema, hay que entender mucho del contexto. Y tú lo has explicado de una manera tan sencilla, tan fácil, tan hábil y sobre todo con ejemplos reales, que la verdad te felicito, es una gran riqueza lo que tú tienes con toda esa experiencia. Y pues, ¿qué nos aconsejas, verdad? A los que somos ahora sí principiantes, ¿sí? En el uso de este software, porque estamos haciendo investigaciones con entrevistas a profundidad y todo eso nos ayudaría mucho para el poder usar este software, nos ayudaría mucho, ¿verdad? En nuestros análisis y a veces lo que intentamos siempre es lo más fácil, hacer frecuencias, ¿no? Tantos dijeron esto, tantos dijeron lo otro y no nos quedamos en nada, ¿no? ¿Cuál es el consejo que tú nos das a los principiantes en este tipo de análisis, Mayda? Bueno, el consejo que yo les doy, por ejemplo, lo que tú dices, bueno, mira las frecuencias y demás, eso, por ejemplo, no serviría mucho, o sea, mi consejo es que no caigan en ese error, porque, por ejemplo, se están haciendo investigación cualitativa
y si empiezan a hacer análisis, por ejemplo, de frecuencias y demás, pueden parecer más que estuvieran haciendo primero un análisis de investigación mixta y que estuvieran, y cuando se hace así en investigación cualitativa, está más relacionado, ¿sabes a qué, profesora María Elisa? A investigaciones relacionadas con términos de periodísticos, ¿no? Una investigación periodística, que salen y entrevistan a la gente y dicen, el 30% de los encuestados dice que, no sé, que van por X partido político. Entonces, es más relacionado como con ese tipo, no, o sea, no caigan en eso, ¿no? Digamos que para aquellos que están empezando, mi consejo es que tengan la valentía. O sea, Atlasti no es difícil de usar per se, o sea, porque simplemente tú necesitas todas las transcripciones, subirlas al software, subirlas como tal, o sea, juntarlas, subirlas, ¿sí? Dale upload, subirlas y empezar a crear los códigos. Aquí lo difícil es crear los códigos. Entonces, ir pensando en los códigos. Entonces, mi consejo es que, pues, que sean abiertos, a hacer su codificación abierta, a ir leyendo toda la investigación e ir subrayando poco a poco. Es tedioso, por supuesto, van a gastar horas, pero es la única forma para que puedan hacer la codificación axial. Y ya cuando ya estén haciendo la codificación axial, pues entonces al leer las categorías que son muy parecidas, pues empiezan a crear esas grandes que fue lo que yo les expliqué. Y ya cuando ustedes vayan a hacer la codificación selectiva, no tienen que recurrir a leer 200 páginas, sino solamente van a leer los datos de codificación axial y es que empiezan a escribir su prosa. O sea, no caigan en el error de devolverse ni releer todas las transcripciones, porque entonces han perdido el trabajo que ya hicieron. Vayan y lean la axial y de ahí empiezan a escribir. Ahorita, por ejemplo, que les mostré el ejemplo para una publicación o el ejemplo para hacer una teoría del cambio, ¿sí? Para poder hacer una teoría del cambio es exactamente lo mismo. O sea, ustedes están tomando los datos de la codificación axial, que son los assumptions, y con base en eso prensan en qué. Ah, ¿yo cómo le voy a cambiar la vida a esta gente? Pues, ¿cuáles son las actividades? ¿Cierto? ¿Cuáles son las actividades que nosotros vamos a hacer? ¿Cuáles son los resultados que vamos a tener en 5 años? ¿Cuáles son los resultados que vamos a tener en 3 años? ¿Cuáles son los resultados que vamos a tener a largo plazo, a 10 años? ¿Y cuál va a ser el impacto que voy a generar? Entonces, lo que yo les quiero decir es que este proceso de codificación es el primer paso para realizar lo grande. Si en algún momento tengo la oportunidad, bueno, podemos hacer un taller de teoría del cambio, por ejemplo, pero lo que les quiero decir es que no caigan en el error de devolverse a toda la entrevista y de volver a releer todo eso. O no, o no caigan en el error que ahora no es necesario hacerlo así, pero cuando yo era jovencita, cuando empecé con esto de la investigación cualitativa, en mi tesis de maestría, yo lo que hice fue coger todos los audios y los transcribí así. ¿Ustedes se imaginan cuántas horas me tomó eso? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? Ya eso no. Ya la vida avanzó, la tecnología ya puso otras cosas. Ahora, por ejemplo, las entrevistas, últimamente, las podemos hacer usando Zoom o usando Google Meet y le damos, por ejemplo, se pide permiso a la persona de grabar, desde luego, firma el consentimiento informado, se le da a grabar y se le da transcripts, o sea, que ponga los subtítulos y las transcripciones y te llegan a tu correo, te llegan a la nube. Y con esas transcripciones que están en la nube las descargas y esas son las que subes a Atlasti y cuando las subes a Atlasti hacen los códigos. O sea, haces la codificación abierta. Y cuando ya tengas la codificación abierta, recuerda que te toca la axial, pero esa sí es pensada, esa no está escrita, esa sí te toca crearla a ti. Y después escribes la selectiva. O sea, ya puedes escribir tu paper. Entonces, lo que les quiero decir es que la tecnología ha avanzado de forma muy buena y que ya no tenemos que coger los audios y transcribir uno por uno. Ya no. Ya, ya ahora lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla, entonces nos ahorramos semanas de trabajo. Porque por eso mismo era que la investigación cualitativa era vista como algo, ay no, imposible de hacer. Entonces, hagamos encuestas y cojamos y bueno, listo, empezamos a hacer análisis y ya 20%, 30%, una frecuencia de barras o máximo una nova, una tabla ANOVA y se acabó. ¿Sí? No, ya no, ya tenemos más facilidades. Entonces ya podemos tener las entrevistas escritas y ya con la transcripción ya hacemos bellezas.
muchas gracias, Mayra. Ya con eso que nos has dicho de lo de Zoom, pues está increíble, ¿no? Vamos a entrevistarlos a todos por Zoom, nada más, ya ni siquiera personal. Muchas gracias, Mayra. Adelante, Héctor. Bueno, Muchas como gracias, dice, doctora Mayra. Y bueno, con lo que mencionas, pues hoy día la inteligencia artificial, por ejemplo, Notebook LLM puede ser una herramienta muy buena para codificar, para desarrollar actividad. Entonces, dicho, esto tiene un mundo y creo que Mayra nos está abriendo esas posibilidades de conocer a profundidad todo este aspecto. Doctora Esther, adelante. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente te escuchamos. Bueno, a ver, quiero hacerle una felicitación a la doctora Mayra, pero nada más que tengo una pregunta muy inquietante. Yo he tenido oportunidad de tener acercamientos al Atlas TI. He tenido la oportunidad de ser sinodal y básicamente también, pues utilizamos esta herramienta haciendo investigación cuantitativa y cualitativa para las semi-entrevistas y luego mandar los datos cuantitativos a modelación estructural. Pero esta parte con el Atlas TI, cuando usted llamó, a ver, hagan unas frases, ¿no? Que pudieran, o identifiquen las frases que pudieran hacer la unión, ¿no? De lo que queremos en la comunicación coaxial y demás. Hay un software, mi pregunta es, ¿hay un software que se pueda unir a Atlas TI que nos ayude a identificar, digamos, como esas palabras clave? Porque yo alguna vez lo vi. Dentro de esos 200 revistas, identifícame las palabras más repetitivas en las mismas, bajo este contexto. Yo alguna vez lo vi, pero no recuerdo el nombre. ¿Lo hay, doctora Mayra? sí, en vivo, en vivo, Sí. en vivo. En vivo te saca como una nube de palabras repetitivas. Entonces, ya con esas palabras repetitivas, tú puedes entonces irte nuevamente a las transcripciones y subrayarlos, porque Atlas T o sea, te toca subrayarlo tú. Sí. Lo vas creando, te ya va 1, va 2, va 3, va 4. Cuando te das cuenta, tienes, ¿cierto? 180, 200, 210, un montón. Y ya de ahí, entonces ya empiezas a hacer la axial, que es la de organizarlas, ¿no? Pero entonces, en vivo te ahorraría ese trabajo, porque si lo subes todo, te crea una nube. Una nube Sí. de palabras repetidas. Pero digamos ya con respecto a lo de crear la axial, que es cómo yo las organizo o qué nombre les doy, eso sí es mejor que se haga pues a consideración del investigador, ¿no? Ya, eso es lo que voy. O sea, yo la primera experiencia que tuve fue esa nube, ¿no? A ver, dime las palabras que más aparecieron en las 200 entrevistas. Y hace un storming y ya, pum, ponía, no, pues de estas 200 entrevistas aparecieron 50 la palabra tal. Híjole, había que desglosar. Entonces ya lo que hacíamos es este coaxial, pero no hay un software que te ayude a hacer este árbol, digamos. Es que tú lo haces en Atlas T puedes hacer el árbol. O sea, me estás hablando como un árbol de bolitas. Sí, el árbol de bolitas que ven atrás. Sí, lo que pasa es que se me eso hace tiene un nombre. Sí, se me hace muy tedioso estar armando ese árbol. Es a Sí, lo que voy. Por eso pero se preguntaba puede, si ya había una herramienta para hacer este árbol dentro de Atlas TI. No. tienes que, no, o sea, digamos, para armar el árbol, para que quede ese árbol, yo sé de qué me estás hablando, pero finalmente ese árbol tú lo puedes sacar por Atlas T cuando le dices que te muestre los códigos. Es que tú misma puedes organizar los códigos en Atlas T. Sí, ya. ¿Sí? Lo tedioso es la organización del código. Eso es a lo que voy, porque me base a las Es palabras. pensarlo. Ajá. Exacto. Sí. Es pensarlo Sí, como tal. es pensarlo. Porque Atlas T finalmente es una herramienta para hacer análisis cualitativo, pero requiere del apoyo humano. No es algo automático. O sea, no hemos llegado hasta ahí. O sea, digamos, cuando lo estamos haciendo con Atlas T, requiere de que tú escribas, básicamente, porque tienes que Ya. hacer los códigos y ahí puedes hacer el arbolito. Claro que sí. Ahí hay una opción en donde sale el árbol y lo puedes descargar y todo. Es como, para los que estamos hablando, es como una especie de círculo con con muchos grupos y subgrupos, grupos y subgrupos, grupos y subgrupos. Tenemos todos los códigos y los agrupamos en la codificación axial.
hay una rama, hay otra rama, hay otra rama, pero es lo mismo que si lo hicieras aquí en la tabla como les mostré, porque de hecho es una forma más organizada de mostrar la información, menos difícil de entender. Ya. Entonces, Sí, esa era la pregunta, porque en otros, bueno, ya en cuantitativa, pues en Python tú ya haces el código y ¡frum! Te los clasificas súper rápido, pero aquí sí, todavía no. Bueno, pues hay que hacer entonces el código y la tabla. Muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario o inquietud? Bueno, doctora Mayda, agradecerte nuevamente este espacio que nos brindas. Realmente quedamos muy gratificados con lo que nos expusiste y bueno, y muy deseosos de seguir avanzando en estos métodos de investigación. Quiero darle paso en este momento a la doctora Arcelia Toledo para que nos haga una breve invitación frente al próximo congreso Acacia en Oaxaca. Doctora Arcelia, adelante. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que me dan para promocionar el 29º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas de Acacia, que se va a llevar a cabo del 21 al 24 de abril en Oaxaca. Entonces los esperamos, ya la convocatoria está abierta, tenemos hasta el 15 de enero para enviar nuestros trabajos y podamos disfrutar de este congreso en esta hermosa ciudad de Oaxaca, donde, como dicen, Oaxaca lo tiene todo, pero nos hacen falta ustedes, ¿no? Entonces, los esperamos. Me voy a permitir ponerles un video. Cualquier información que requieran, estamos a su disposición y también en nuestra página web de www.cidir Oaxaca, diagonal Congreso Acacia. Entonces visiten la página y pueden subir sus trabajos y aún estamos a tiempo, pero que no nos ganen las prisas. Me va a permitir ponerles un video y agradecerles esta oportunidad. Gracias Acacia por esta oportunidad y gracias a todos por escucharnos. Permítanme, voy a compartir pantalla. El Instituto Politécnico Nacional, a través del CIDIR Oaxaca y la Academia de Ciencias Administrativas, Acacia, AC, te esperan del 21 al 24 de abril de 2026 en la majestuosa ciudad de Oaxaca y seas parte del 29º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, donde investigadores, académicos y expertos nacionales e internacionales conversarán sobre el emprendimiento para la sostenibilidad en los pueblos originarios y nativos. Ven, inscríbete y sé parte de la historia de Acacia 2026 en La Verde Antequera. Fusionaremos la ciencia, la cultura, tradiciones y gastronomía para que vivas una experiencia inolvidable. Bueno, pues los esperamos. Tendremos calenda, guelaguetza, mucha comida, fiesta, aparte del trabajo académico, ¿verdad? De rigor como lo es Acacia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arcelia. Bueno, como lo mencionas, todos invitadísimos el próximo año a participar en el Congreso Acacia. Doctora María Luisa, te cedo la palabra para que podamos hacer cierre del presente taller. Tienes el micrófono cerrado. Espérame. Ya está abierto, sí. Ahora sí. Hace poquito la doctora Suray. Parece que tuvo por ahí algún imprevisto técnico. Ella quería saludarles por parte de Interges, ¿sí? Sin embargo, pues hago este saludo de nuestros amigos de la Nacional de Colombia, que han trabajado y siguen trabajando estos proyectos tan interesantes. Y pues les felicito nuevamente por hacer este espacio para
aprender y para compartir. Tenemos personas de Colombia, tenemos personas de México, de Puebla, de Juárez, de Vallarta, de Oaxaca, ¿verdad? Tenemos amigos de Ecuador, también están aquí conectados. También amigos de México, la UNAM, Fabiola Jarrín, que vive en Canadá, Teresa en Pachuca, en Hidalgo, Miriam Lucía de Colombia, Iván, ¿de dónde eres, Iván? ¿De dónde nos visitas? Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Saludos, doctoras, doctores. Gracias. Mónica Espejel de la UNAM, Brenda Saraí de la UAM, Antonio Gil, él es, está en el sector privado, Mari Cortés del Poli, Lorena de Guanajuato, Marta de Guanajuato, o no, Marta, ¿de dónde nos visitas? Te estoy confundiendo con otra Marta. Y Carlos Font de Guadalajara, pero que ahora anda en España, anda escapado por allá. Entonces, pues un gusto saludarlos a todos, un gusto que se haya dado este espacio, sigamos compartiendo, sigamos disfrutando todo este conocimiento que nos traen los investigadores en Iberoamérica. Muchísimas gracias, Mayra, nuevamente, y pues seguro que podrás seguir aportándonos de toda tu experiencia y de todos los avances que tú tienes en esa tan interesante investigación y esos conocimientos técnicos para el análisis, Mayra. Un abrazo fuerte para todos. Que tengan buen fin de semana que ya se acerca. ¿Sí? Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Les vaya muy bien, que tengan buen día. Los esperamos en Oaxaca en abril. A todos. Oye, no se nos escapen. ¿Sí? Manden sus trabajos, cierran el 15 de enero el envío de los trabajos. ¿Sí? Entonces, felicidades a todos y seguimos en contacto. Saludos, adiós. Saludos, feliz día a todos. Saludos, Y feliz buen día. Buen día para semana. todos. Bye. Saludos. Saludos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buen Gracias, día. hasta luego. Medio se congela, Mayra. Bueno. Aquí estoy. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Gracias, felicidades a todos. Bye. Hasta luego, profe María Luisa. Hasta luego. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Que todos estén bien. Que avancen en sus trabajos, en su cierre de semestre y en todo, caray. Un abrazo a todos.